Hola y bienvenidos. Si no me conoces, soy Sid, soy estadounidense, pero vivo en España. Este es mi canal de YouTube donde comparto mis experiencias viviendo en España, aprendiendo español, choques culturales que tengo con el país y cómo España me ha cambiado como persona. Antes que comencemos con el tema del video de hoy, ¿qué tal tu año nuevo? Mío fue increíble. Pasé tiempo en el pueblo de mi pareja, Virigorino, en Salamanca. Decimos que íbamos a salir después de la cena para algunas copas, o por lo menos una copa, pero no salimos. Lo siento mucho, chicos. Si no conocéis esta parte de España, tenéis que ir. Es un parte increíble con dehesas por días. Definitivamente es la parte de España donde me enamoré con el país. Pero de todos modos, feliz año nuevo y ahora seguimos con el tema del video de hoy. Todos sabemos que la industria de carne en España es enorme y según información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocido como FAO, España come más carne que el resto de los países en la Unión Europea. Este es con una media de 1 kilogramo por persona casi cada semana del año. En realidad, las estimaciones en el año 2022 se acercaban a los 50 kilogramos de carne por persona al año. Vale, y ya lo sé que estés calculando cuánto carne comes en un día o en una semana, pero este es solo un número general y una media de todos los españoles. Ya me imagino por experiencia personal que Castilla y León es la parte de España que se come más carne. Así que este fue un choque cultural gigante cuando me mudé a Salamanca siendo vegetariana. Y bueno, con esta información también sabemos que España es también el tercer exportador mundial de carne de cerdo, lo que no es ninguna sorpresa con lo que popular es el jamón en Europa y en Asia. En teoría, yo sabía lo que era el jamón cuando me mudé a España, pero no tenía ni idea de su importancia cultural ni sus aficiones. Y sinceramente, para todos que sepáis, todavía estoy aprendiendo. Como vegetariana, yo no tenía ni deseo para poner un pie dentro de una carnicería en el país, ni siquiera para tener una experiencia cultural. Simplemente no me interesaba la carne y para mí con mucha razón. Viniendo de los Estados Unidos, yo creo que tenía muchas razones justificables para que yo era vegetariana y todavía sentía este tirón cultural cuando estaba en España. Mis principales razones para ser vegetariana era 1. Derechos de animales y 2. Las emisiones de carbono. A esas alturas, casi todo el mundo ha visto videos sobre el trato que reciben los animales en las granjas de carne en los Estados Unidos. Es absolutamente repugnante cómo tratamos a estos seres vivos. La mayor parte de carne, los productos lácteos y los huevos que se venden en los Estados Unidos se produzcan en granjas industriales, donde los animales viven haciendo en naves oscuras y insalubres. Sin embargo, en los envases se ven imágenes de animales felices, con granjas soleadas y cubiertos de hierba. Y para que sepáis también, en los Estados Unidos hemos creado una palabra para ese tipo de marketing y imagen sobre los animales en las granjas. Se llama humane washing, que vosotros no tenéis una palabra comparable en español. A continuación, ni siquiera probé jamón durante mi máster viviendo en Salamanca. Y lo sé, ¿vale? Lo sé que es un fallo grande por mi parte, especialmente para tener una experiencia cultural bonita, no sé qué. Y que claro, yo vivía en la cuna de jamón, pero es que tenía esas cosas que he traído de los Estados Unidos tan interiorizadas sobre el tratamiento de animal, las emisiones de carbono, que son las granjas, no sé qué, que yo tenía una visión muy estrecha, así,
que no es la manera de aprender ni ir a un país nuevo para conocer su cultura. Así que yo probé jamón por primera vez después de volver a España la segunda vez, 2 años después de enterarme de su existencia. Yo en este momento no quería que volver a meterme en el mundo de carne. Estaba convencida que en todo el mundo la gente utilizaba prácticas similares y yo desconfiaba de creer de cualquier forma de una ganadería moderna pudiera ser justa y sostenible. Pero consumí productos lácteos en España, como queso, la leche y huevos, y volví a los Estados Unidos con lo que creo un bioma intestinal totalmente diferente. Cuando comía queso en los Estados Unidos, inmediatamente me salía acné y los granos en la cara. Es que yo no podía tomar leche normal en el café porque me daba dolor del estómago. Pero por una razón u otra, los huevos estaban bien. Así que esta vez en los Estados Unidos no solo era una cuestión de ética, sino también de calidad. Me puse enferma comiendo queso procesado y todo esto fue mientras trabajaba en un laboratorio medioambiental estudiando los microplásticos durante la pandemia, que siguió moldeando mi opinión sobre el estado del medio ambiente en California. Además de esto, los políticos en California empezaron a llamar atención a la pública sobre una sequía, muy parecida como este último año en Cataluña. Pero los políticos no estaban trabajando hacia una verdadera solución. Estaban buscando mantener la infraestructura y las industrias agrícolas que existían debido a la complacencia, la comunidad y los beneficios que recibieron. Yo tampoco era una vegetariana perfecta en este tiempo en California. Me encantó el sushi y compré salmón para cocinar en casa, lo que en los Estados Unidos consideramos una pescatariana. Pero en España aprendí rápidamente que la mayoría de la sociedad considera vegetarianos a las personas que también comen pescado. Pedí un sándwich mixto en el supermercado enfrente de la Facultad de Derecho en Salamanca. Había pedido algo vegetariano por lo que pensaba, y eso fue lo que me sugirieron. Al abrir el papel tenía atún. Ahora yo entiendo que es así, pero al principio yo pensaba, jolín, este no es vegetariano. Así que mi experiencia en California con el medio ambiente fue tan chocante que me traje esos prejuicios y suposiciones conmigo a Salamanca. No podía creer que ni la industria agrícola o la industria cárnica pudieran ser ni de lejos sostenibles. Y entonces vi la dehesa, los pastos verdes con pocos animales en vista, la mayoría pasando a kilómetros de las carreteras. En California, el sector agrícola consume el 80% del agua desarrollada en el estado. Estas prácticas están secando los acuíferos y haciendo que los agricultores perforen pozos más profundos, agotando constantemente los recursos de aguas subterráneas. España cuenta con mejores sistemas de regulación para garantizar que esto no ocurra. El gobierno federal de los Estados Unidos no reconoce el derecho humano al agua como en España y la Unión Europea. Para poner un poco de contexto de lo que estoy hablando sobre California, el mayor agricultor de los Estados Unidos, llamado Stuart Resnick, posee un huerto en California de 72.843 hectáreas. Sí, me ha sido bien. 72.843 hectáreas. Así que piensen esto. Yo estaba investigando la mayor finca o parcela más grande en España y en serio a todos, el más grande que podía encontrar es literalmente alrededor de 18.000 hectáreas en Valdepuercas. Solo para poner esto en perspectiva. Y
Ya sé que hay más tierra en general en los Estados Unidos, pero el hecho de que alguien o una familia pudiera procesarla en la economía globalizada es una locura. Este tipo, Resnick, en un momento dado dijo que su tierra utiliza más agua que todos los hogares en Los Ángeles juntos. Esta agua no solo estaba subconvencionada públicamente, sino que además proviene de aguas subterráneas. Ahora, el ejemplo de ganadería de carne que les daré de California es el Jerez Ranch Beef Holding Co., que es la operación ganadería más grande de California. Conduciendo hacia el norte a través de California, se puede oler esta granja desde kilómetros de distancia, con el hedor que entra por las rejillas de ventilación del coche. Está justo al lado de una de las principales autopistas. Se trata de una granja industrial de 324 hectáreas que puede albergar hasta 250,000 cabezas de ganado. Aunque también produce más que 30 cultivos diversos, obviamente su principal fuente de ingresos es la carne, cuyas ventas se estiman en más que $400 millones al año. No sé ni cómo comparar esto a España porque proporcionalmente no hay nada a esta escala y realmente no es comparable a algo como las granjas cuinícolas que yo argumentaría. Así que, viviendo en los Estados Unidos, basándome solo en los derechos de animales, me sentí justificada a elegir a no comer carne. Y, en segundo lugar, basándome en las emisiones de carbono, sí, también sentí bien con mi elección. No se trata solo como con los animales quienes se contaminan, sino del todo el proceso. Los aportes de hidrocarbonos en el suelo, la contaminación de las aguas subterráneas, la contaminación tóxica del aire, y esta forma parte de las granjas industriales que conducen a la pérdida de su capa superficial del suelo, creando polvo. California ha perdido mucha agua subterránea. Ahora, hay un gran enfoque en el agua potable, reutilizando cada gota de agua que entra en la sociedad, culpando a los consumidores por su consumo de agua cuando los verdaderos culpables son las granjas masivas y insostenibles. Y el gobierno sigue subconvencionándolas. Supongo que lo que quiero decir es que yo no soy solo pescetariana. A veces como carne y me siento bien con ello. A lo mejor que en los Estados Unidos. Nunca me ha sentido mal comiendo carne o productos lácteos en España, especialmente los frescos, pero sigo desconfiando y averiguando qué dieta me conviene más, mental y físicamente. ¿Me gusta el jamón? Sí, por fin puedo decir que sí me gusta, pero me ha llevado mucho tiempo de desprenderme de los juicios y suposiciones sobre la calidad y los métodos de cría para conocer los procesos en España. Y como entienden todos vosotros, las obligaciones éticas con los animales que crían para el consumo. Una gran parte de este cambio para mí ha sido viajar por el campo rural y ver las prácticas ganaderas que existen y hablar con jóvenes que trabajan en el sector para adquirir perspectiva. En serio, estoy súper impresionada con algunas de las leyes que definen claramente qué productos existen, cómo deben de ser tratados y qué medidas de seguridad deben existir, no solo para el producto, sino para el animal durante su creación. Es muy importante siempre tener en cuenta las condiciones de los animales que comemos, su tratamiento y la fase del producto. Cómo etiquetamos nuestros productos para que el público sepa exactamente qué está comprando y, por tanto, qué procesos ganaderos está apoyando económicamente. Esto no quiere decir que las empresas españolas no tienen trucos de marketing para hacer que sus productos parezcan más ecológicos, porque los tienen. Creo que ver cómo California ha degradado su tierra y destruido muchas prácticas agrícolas tradicionales me ha hecho apreciar mucho a los agricultores de España que se preocupen
por su tierra y sus animales, especialmente los que practican la agricultura extensiva. Como el clima sigue cambiando, tendremos que adaptarnos como podamos con nuestros conocimientos tradicionales y nuestra comprensión de la tierra, que yo creo que España tiene. Yo espero que España siga utilizando sus conocimientos tradicionales y práctica de la agricultura extensiva para que la gente no caiga en las trampas capitalistas como California. Sé que algo de este parece lejos para la gente que vive dentro de las ciudades grandes, pero para los agricultores de las zonas rurales de España, esto es una realidad y deberíamos escuchar a la gente con los conocimientos necesarios para seguir avanzando por un camino sostenible. No estoy diciendo que apoye toda la industria cárnica en general o que siempre vaya a comer carne, pero ahora puedo decir que entiendo mejor la industria cárnica en España y de dónde viene la gente. También creo que es un tema enorme que yo no puedo cubrir todo en un solo video. Así que muchas gracias como siempre por estar aquí conmigo en esta jornada y sigue acompañándome aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.